Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Mi nombre es Ana, para los que no nos conocéis todavía, todos aquellos que sois nuevos suscriptores, bienvenidos aquí a nuestro canal sobre la vida en España, sobre la inmigración, información sobre diferentes pueblos, ciudades, alquileres, precios y muchísimo, muchísimo más. La actualidad en nuestro país que es España. Si todavía no estáis suscritos, suscribiros porque así YouTube nos recomendará a muchas más personas. Esto ayuda a que alcancemos más cuentas en YouTube y que muchas más personas que tal vez están buscando ese tipo de información la puedan encontrar más fácilmente. Hoy tenemos preparadas 3 noticias importantes para todos vosotros, así que vamos allá. La primera noticia será sobre las ciudades más caras para comprar, municipios más caros para comprar en España y de lo contrario, los más baratos. Comprar una vivienda, el sueño de muchos en 2024. La segunda noticia va a ser sobre el nuevo proyecto que se está gestando en la Comunidad Valenciana para controlar y pillar los apartamentos turísticos ilegales. Y la última noticia va a ser sobre qué tipo de trabajos hacen los jóvenes en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué hay tanta diferencia de lo que quieren estudiar? ¿Por qué tantos se van a otras partes? Lo conoceréis en el vídeo de hoy. Empezamos. La primera noticia es sobre los 3 municipios principales donde comprar una vivienda en tercer trimestre ya, casi el penúltimo de 2024, es lo más caro, donde más dinero vais a desembolsar. Y estas 3 poblaciones, 3 municipios, 3 ciudades son Benidorm, no me sorprende, Orihuela, sí me ha sorprendido un poquito, y Alicante, la capital de nuestra provincia. Aquí el precio aumentó en general en nuestra provincia de Alicante, ¿vale? Este tercer trimestre, que serían los meses de septiembre, agosto y julio, agosto y septiembre, esos 3 meses últimos, tercer trimestre, el precio aumentó un 12% más o menos. Somos la tercera provincia de España que más ha aumentado el precio de la vivienda. La tercera. Es una auténtica barbaridad. El precio medio de un metro cuadrado en nuestra provincia ronda 1.562 euros, lo que significa que una casa de 100 metros cuadrados, un piso, un apartamento, una vivienda de 100 metros cuadrados, de media en nuestra zona costará 156.200 euros. No es demasiado, pero tampoco es que sea muy barato, créeme. En Benidorm, la cifra más alta, 2.190 euros metro cuadrado, lo que significa que un piso, una vivienda de 100 metros cuadrados, aquí costará 219.000 euros de media, ojo, de media. Esto sería un piso de 2, 3, incluso 4 dormitorios. Si se alquilara un piso así, de esas características, costaría 16,85 el metro cuadrado, que son 1.685 euros al mes de media cuesta un piso de 100 metros cuadrados en Benidorm para una familia para alquilar, larga duración. Esto es mucho más que un salario medio en España. Y no todo el mundo gana salario medio en España. Hay muchos que son tipo mileuristas que ganan salario medio, salario mínimo interprofesional. Así que haced vuestras conclusiones. En Orihuela, por ejemplo, el precio es de 1.498 euros de metro cuadrado para comprar. Yo os voy a decir precios de vivienda de 100 metros cuadrados para que nos entendamos mejor, ¿vale? Serían 149.800 euros y para alquiler el precio sería de 1.016 euros al mes, un piso de 100 metros cuadrados. 1.016 en Orihuela. En Alicante, 149.500 euros costaría un piso de 100 metros cuadrados, no nuevo, ¿vale? Esa es la media y hay muy poco por este precio, creedme que lo estamos buscando y rebuscando todos los días en nuestra consultoría para los clientes.
Y un alquiler, que esto sí que tiene pinta de ser real porque lo hemos comprobado, 1.173 euros al mes de media cuesta un apartamento de 100 metros cuadrados en Alicante ciudad. Ahí lo tenéis. Y no va a ser súper reformado, nuevecito, precioso. Sí hay viviendas que son totalmente de nueva construcción, en alquiler de larga duración, pero no tienen muebles. Entonces este precio es factible con lo que os estamos comentando. Incluso Torrevieja, un piso para comprar de 100 metros cuadrados de media os costará 145, casi 1.000 euros, y para alquilarlo serían unos 994 euros. Lo más barato, Alcoy y Elda. Hay razones por lo que es tan barato, ¿de acuerdo? Alcoy puede ser muy bonito con sus puentes, con naturaleza, sí, es bonito, es inusual, es muy particular. Elda también puede estar bien, pero en esos municipios no hay demasiado trabajo, que digamos, según el tipo de sector en el que lo estés buscando. Son municipios que están más apartados de lo que son grandes núcleos urbanos, tipo Alicante, incluso Elche, Benidorm, cualquier otra zona. Y no todo el mundo puede encontrar una vida ahí, puede construir una vida económicamente hablando, laboralmente hablando, en estos dos municipios. Pero aquí, para comprar serían 76.700 euros, un piso de 100 metros cuadrados en Alcoy, y para alquilarlo pagaríais de media unos 567 por un piso de 100 metros cuadrados. En Elda serían 64.100 euros, un piso de 100 metros cuadrados, que es muy barato, ¿vale? Pero por algo es así. Y para alquilarlo serían 579 euros al mes para alquiler, pero os voy a decir que en Elda no hay, digamos, demasiados alquileres ahora mismo. En Alcoy sí que hay más y sí que es cierto que por ese precio podéis encontrar algo. Eh, hay muchas opciones ahí, pero hay municipios que tienen los precios totalmente desorbitados. La siguiente noticia que os quería compartir es el transporte público entre las ciudades aquí en España. Dependiendo de la zona donde vayáis a vivir, obviamente va a haber mejor o peor transporte público. No es lo mismo vivir en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Alicante o en cualquier otra ciudad grande, la capital de la provincia o la capital de la comunidad autónoma, donde tenéis metro, tranvías, autobuses, de todo, donde tenéis bicis por todas partes, en cada esquina, patinetes para alquilar, de uso así urbano para los locales, que vivir en un municipio que tiene que conectarse con un gran municipio, que tiene que haber autobús para ello o tranvía, y si no, si vivís en una zona un poquito más apartada, es que ni siquiera puede que haya esto. Por lo que muchas personas están utilizando los coches para moverse, bicicletas, patinetes eléctricos, bicis eléctricas también, motos, scooters, de todo. La gente se está apañando y la verdad es que en algunas zonas que otras el transporte es mejor y en otras es muchísimo, muchísimo peor, que sin coche no puedes hacer absolutamente nada. Muchos municipios están mejorándolo. Por ejemplo, en nuestra zona, toda la parte desde Alicante hasta Denia mismo, hay tranvía. Son dos líneas que se juntan en Benidorm. Una termina y otra empieza para ofrecer, por ejemplo, en nuestra zona este movimiento con tranvía muchísimo más cómodo. Ahora están haciendo reformas para mejorar las vías, para hacerlas seguras el transporte, y una vez que se termine, ojalá que ya podamos hacer todo el trayecto en tranvía sin tener que cambiarnos el autobús por los trabajos que están realizando. También, por ejemplo, en la estación de autobuses de Benidorm, que personalmente da vergüenza tener la estación de autobuses así. Nosotros, como creadores de contenido también turístico para Benidorm, para toda la Costa Blanca, lo enseñamos varias veces, pero sigue igual. Sí está un poco más limpio, pero todo el centro comercial donde está ubicada la estación de autobuses de Benidorm está en un estado nefasto, está cerrado, no hay ningún tipo de negocio ahí, a excepción de estación de bus, taquillas, baños. Había un gimnasio en la última planta que no sé si ha cerrado o sigue ahí, porque es que nadie iba ahí casi apenas. Hay un hotel en la planta principal, pero tiene su entrada independiente, no tiene nada que ver. Y tenemos un barecito cafetería junto con el espacio para la venta de los billetes para los viajes. Ya está. No hay absolutamente nada más ahí.
Y sí que es cierto que podría haber sido un lugar estupendo para coger transporte público. Hay autobuses que conectan con Alicante, con el aeropuerto de Alicante. Ahora mismo también están mejorando las líneas con Valencia. Va a haber 4 líneas que van a conectar nuevas de transporte público entre Benidorm y Valencia. Líneas directas, líneas del aeropuerto. Poco a poco todo está mejorando, pero realmente en nuestro país, según la zona donde os pille, es muy difícil sin tener el coche, desplazaros donde queréis y cuando queréis. Por lo que cuando vayáis a emigrar aquí o cuando vayáis a cambiar de provincia, de comunidad autónoma, antes de decidiros por la zona donde vayáis a vivir, si no queréis tener un coche, si no podéis tener un vehículo propio, mirad muy bien la red de transporte público, de transporte urbano, interurbano, para que sepáis realmente cómo de factible es vivir en aquella zona y si podéis o no desplazaros cómodamente utilizando el transporte público, porque de esto depende que podáis ir tranquilamente al trabajo, volver del trabajo rápido, llevar a vuestros hijos al colegio, ir a supermercados, a farmacia, al banco, a cualquier otro servicio, al hospital, a consultas, tiendas, supermercados, centros comerciales, ocio, playa, lo que sea que es. Esto es una de las cosas principales también que tenéis que mirar junto con el presupuesto para que no pase que vais a vivir en una zona que no os gusta y cuando tengáis un contrato de alquiler o peor aún cuando ya habéis comprado ahí la vivienda os dais cuenta de que no es un sitio adecuado para vuestra familia. Tenedlo muy en cuenta porque España es muy diferente según la zona donde vayáis. Y la última noticia que os quería compartir es sobre los jóvenes de la comunidad valenciana. Un dato muy curioso, mucha gente dice, claro, yo quiero que mi hijo estudie esto, o incluso los jóvenes después del colegio dicen, yo quiero estudiar esto, yo voy a ir a la universidad a estudiar esta carrera, esta profesión, me voy a formar, pero cuando hacen esto después se topan con la dura realidad que en nuestra comunidad valenciana, si no eres trabajador de hostelería, de turismo, si no eres trabajador de sanidad, de educación y pocas otras cosas más, comercio también, sector servicios, apenas tienes salida y te toca o decidirte si te quieres quedar en tu comunidad, trabajar en turismo o en cualquier de esos sectores que hablaremos ahora mismo, o te toca ir a otras provincias y otras comunidades autónomas que sí que ofrecen trabajos según lo que tú has estudiado y según lo que a ti te interesa. No significa que aquí solamente hay ese tipo de ofertas de empleo, para nada. Obviamente hay ofertas de todo tipo, pero como en diferentes provincias, diferentes comunidades autónomas de España, lo que pasa es que hay ciertas concentraciones de algunas profesiones y sectores en concreto donde hay más demanda. Por ejemplo, al norte, donde hay puertos, mar, océano Atlántico, pues igual habrá más demanda para trabajadores en los barcos. Aquí no, aquí es al revés, aquí es más sector turístico, hostelería, sector servicios, comercio, etcétera. Pero también el sector sanitario es muy, muy querido y requerido aquí. Así que uno de cada 3 jóvenes menores de 30 años afiliados a Seguridad Social tiene empleo en hostelería, hotelería o comercio. Y en general, menos de 2% de estos jóvenes menores de 30 años trabajan en el campo, por ejemplo. Así que podéis ver, uno de 3 es un 33,333333%, una tercera parte, trabajan en hotelería, hostelería y comercio. Todos los demás trabajan en, primero va hostelería, que veis aquí las cifras, por cierto, en la pantalla. Hostelería, más de 58.000 jóvenes afiliados. Comercio, 47.000. En el sector hospitalario sanitario, mejor dicho, el sector sanitario, 21.313. Comercio al por menor, más o menos 16.300. Y en educación hay poco menos de 12.800 personas que están trabajando ahí. Uno de cada 4 jóvenes están en paro ahora mismo. Por esta razón, porque tienes que decidir si quieres trabajar aquí en Comunidad Valenciana, si quieres encontrar trabajo fácilmente, son esos los sectores. Para trabajo fácil, en plan que se puede encontrar rápido.
pero no siempre son sectores y servicios que ofrecen buena calidad de vida o compaginar la vida familiar con la laboral o tener en general, calidad de vida. En general, con el tema de los horarios, los sueldos, días libres, festivos, la carga laboral, la dificultad, el estrés o físicamente la actividad, no son los trabajos más deseados, digámoslo así, pero sí son aquellos que hace falta cubrir y que si uno quiere ser independiente, si uno quiere trabajar, por desgracia, estos son los sectores que más trabajo están ofreciendo ahora. Sí es cierto que obviamente hay abogados, hay agentes inmobiliarios, hay arquitectos, hay notarios, hay gestores, hay educación también que estaba aquí incluida, educación en el último puesto, hay todo tipo de trabajadores aquí porque es necesario, porque hay de todos los servicios disponibles, fisioterapeutas, dentistas, etcétera. Pero la gran parte se concentra en estos pocos sectores de aquí. Por ese mismo motivo, cuando alguien se hace un ingeniero, se hace un arquitecto, eh, cualquier otro tipo de profesión que no es, digamos, tan común, tan cotizada aquí, puede ser que sea cotizada, pero que no hay tanta opción laboral, se van a Madrid, se van a Barcelona, se van fuera a otros países en el extranjero, donde sí que pueden encontrar las ofertas adecuadas a lo que han estudiado, por lo que tenerlo muy, muy en cuenta en el futuro para vuestros hijos, para vuestros nietos, para vosotros también, los que nos estáis viendo, para las carreras que uno pueda, digamos, realizar aquí. No significa que es imposible, una vez más, hay todo tipo de trabajos en nuestra comunidad, pero la gran mayoría, pues lo más fácil se concentra aquí, en estos 5 sectores principales. Hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Y nosotros nos vemos con un nuevo video aquí en el canal este miércoles, donde iremos de nuevo a Guardamar de Segura y os enseñaremos cómo es la zona un poco más alejada de la playa, el centro, el núcleo de la población, como lo queráis llamar. Descubriremos cuánto cuesta ahí la vivienda, qué tipo de vivienda hay, qué tipo de negocios existen, cómo se ve la población el domingo y también qué tipo de trabajos se puede encontrar ahí. Así que nos vemos el miércoles. Adiós.